Continuaremos con nuestra lectura del versículo 11 al versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque podemos decir que un día más tú nos traes a los delicados pastos de tu palabra para ser alimentados. Te rogamos, amado Padre, que hables a nuestro corazón, que podamos nosotros hoy tener un corazón enseñable, maleable, que se sujete a tu voluntad. Que hoy, amado Padre, aprendamos a ver a tu Hijo Jesucristo como el buen pastor. No sencillamente como un pastor, sino como el pastor bueno que su vida da por las ovejas. Te rogamos esto, Padre bendito, orando en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Llevamos un buen tiempo en la exposición del Evangelio de Juan y hoy nos adentramos a una porción más de este bendito capítulo número 10. Y recordemos que el capítulo 10 tiene esa base, la base del buen pastor. De eso se trata el capítulo. Y hoy pudiéramos decir que entramos en ese corazón, en el corazón del capítulo 10, en el cual, amados hermanos, le ruego al Señor que Él nos permita poder ver con claridad, con los ojos del alma, que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Y habiendo hecho lectura de estos versículos del 11 al 16, yo quiero, hermanos, que centremos nuestra atención en el cuarto yo soy. Recordemos, el Evangelio de Juan nos va a presentar 7 de estos enunciados que hace nuestro Señor Jesucristo como el yo soy. Y hoy veremos el cuarto yo soy de Cristo. Y fíjense que sin salirnos de la ilustración de la actividad pastoril, ahora el Señor se va a posesionar del título pastor, pero distinguiéndose con el calificativo bueno. Él dice, yo soy el buen pastor. Y es así, hermanos, que se revela el Señor Jesucristo y con ello nos da el conocimiento con el propósito de que confiemos en Él, de que tengamos nosotros la tranquilidad de podernos acercar delante suyo, porque no es una voz dura, es una voz que apacigua el alma, es una voz que llama al cuidado, que llama
a ser alimentados. Es una voz que se distingue de aquellas otras voces de los extraños, voces duras, voces difíciles que acusan, que engañan, que instan a pecar. Y esta gran diferencia, hermanos, que vamos a hallar entre el buen pastor y aquellos que el mismo Señor va a llamar como asalariados, nos va a mostrar ese corazón amante de nuestro Salvador. Y esto es porque en su oficio pastoral, Él se distingue de ese liderazgo abusivo que muchos pastores que han hecho de su posición de liderazgo, un lugar de constante atropello. Y no solamente de atropello, sino que han hecho de su oficio un descuido evidente por las ovejas que están a su cargo. Han sido muchos los casos, hermanos, y quizás la mayoría de nosotros lo hemos experimentado. Han sido muchos los casos en los cuales las almas de los hombres han encontrado tropiezo. Y tropiezo por el liderazgo espiritual, por el liderazgo de hombres crueles, lo cual ha resultado en que estas personas, estos hombres, mujeres, estas ovejas han abandonado la iglesia. Y no solamente han abandonado la iglesia, sino que ahora no quieren saber nada del cristianismo. ¿Por causa de qué? De un liderazgo abusivo. Pero eso sí, hermanos, debemos distinguir lo que es huir de un liderazgo abusivo. Debemos distinguirlo de huir porque hemos sido confrontados con nuestros pecados. Eso es muy distinto. Lo que nos va a presentar hoy el pasaje es huir precisamente de un liderazgo que abusa. No porque nos llaman la atención de nuestros pecados y ahora huimos de la iglesia y decimos, ese liderazgo fue abusivo porque me habló de pecado. El pasaje de hoy, hermanos, nos va a enseñar a que podamos ver en Jesucristo cómo la única razón por la cual somos parte de su iglesia, de su pueblo, es porque Él es el único líder. Él es la única cabeza. Él es el único que da la salvación. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos es a adorar a Dios, no a adorar a un hombre. No venimos a adorar a un ministerio, venimos a adorar a Dios y a su Cristo, porque es Cristo quien dio la salvación. No son los hombres que lideran las congregaciones que dan salvación, por lo cual hemos de discernir en Cristo tres cosas. Y este va a ser nuestro plan en esta predicación. Tres cosas hemos de discernir. Y lo primero es que Cristo es quien murió por los pecados de su pueblo. Es Cristo, no el hombre, no el pastor, no el anciano. Es Cristo quien murió por los pecados de su pueblo. En segundo lugar, que es solo Cristo quien nos conoce a cabalidad, hasta el punto más profundo de nuestro ser. Solo Cristo nos conoce. Solo Él conoce nuestra verdadera necesidad. Y en tercer lugar, hemos de discernir que es solo Cristo quien se levanta como el único pastor de un solo pueblo. Y esto será maravilloso, amados hermanos. Si nosotros logramos conciliar estas verdades en nuestro corazón, hermanos, para donde vaya el pastor, el buen pastor, allí iremos con gran confianza. Así es que, hermanos, es que desde estas tres cláusulas nosotros vamos a conocer al buen pastor, vamos a conocer su corazón. Y aunque nuestros líderes, óigase bien, aunque nuestros líderes espirituales nos fallen, porque va a suceder, e incluso puede que suceda que nuestros líderes espirituales nos abandonen,
por seguir sus metas egoístas o por el miedo a las circunstancias, téngalo por seguro, Jesucristo no nos va a fallar. Él no nos va a fallar, pues Él es, entienda esto, pastor para siempre. Él es pastor para siempre, pero no solamente pastor, Él es buen pastor para siempre. Y los que han entrado a su reino, los que han entrado por la puerta, que es Jesucristo, pueden tener la confianza plena de saberse salvos para siempre. ¿Y esto es por qué? Porque tienen un líder, porque tienen una cabeza, porque tienen un pastor que irá adelante mostrando un camino seguro, un camino de provisión, un camino en el cual nunca seremos desamparados. Él es Jesucristo para con su iglesia. Así es que, amados hermanos, estos versículos nos van a presentar el carácter del buen pastor, expresado desde esas tres descripciones que nos van a ayudar a acrecentar nuestra fe en Jesucristo. Y siempre rogando para que aquellos que aún no han entrado por la puerta de salvación y que no han experimentado del cuidado de Jesucristo, pueda ser hoy aquel día, amado hermano o amigo. Si usted no es parte del redil del Señor Jesucristo, hoy puede ser el día en que usted venga a Él con la confianza de saber que Jesucristo, solamente en Él se encuentra ese descanso de las almas cargadas de su pecado. Él le quitará esa carga. Él le hará libre, Él le dará el reposo del perdón de los pecados. Así es que quiero que entremos en materia tocando nuestro primer punto del sermón, el cual es: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí lo que tenemos, amados hermanos, es el primer distintivo o la primera descripción del buen pastor. Fíjense que esto lo podemos resaltar de los versículos 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, este primer distintivo de lo que significa ser el buen pastor se trata del aspecto sacrificial. Sacrificial. ¿Y esto es por qué? Porque el buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y de por sí ya pudiéramos nosotros quizás ajustarnos a una pregunta que por sí misma trae la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué líder? Piénselo usted. ¿Qué líder o qué pastor o qué gobernante ha entregado su vida a favor de sus ovejas? Dígamelo. Humanamente no hay ninguno. No hay ninguno. Y es allí donde el Señor se levanta categóricamente y Él responde a esta pregunta. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, entendamos ese título del buen pastor. Mire, el buen pastor, cuando el Señor dice yo soy el buen pastor, prácticamente lo que el Señor está diciendo: yo soy Dios. Él está diciendo: yo soy Dios. ¿Por qué? Porque solo hay uno bueno. ¿Y quién es? Dios. ¿Se acuerdan de esas palabras que le dijo el joven rico al Señor Jesucristo? Ese joven se acerca al Señor Jesucristo y lo llama ¿cómo? Maestro bueno, ¿sí? Y el Señor le responde: ¿por qué me llamas bueno si solo bueno hay uno? Y es Dios. Entonces, cuando el Señor está diciendo yo soy el buen pastor, Él está diciendo yo soy Dios, yo soy Dios. Él categóricamente está diciendo que soy la deidad. No hay nadie que sea
más bueno que yo. ¿Y esto es por qué? Porque esa palabra bueno tiene un sentido mayor a lo que significa. ¿Qué significa la palabra bueno? Bueno, sencillamente uno pudiera darle el significado de ser moralmente correcto. Eso es ser bueno, moralmente correcto. Pero cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, está usando la palabra bueno en una expresión más grande. ¿Cuál? Fíjense, aunque Dios es bueno, moralmente correcto, ¿cierto? Aunque Dios es bueno, la Biblia resalta este aspecto de bueno como su carácter, como su naturaleza, como su esencia, como una de sus perfecciones. Dios es bueno. No significa que Dios sea a veces bueno. No significa que una parte de Dios es buena. No, Dios completamente, infinitamente, Él es bueno. Es como lo dice el Salmo 136. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Y allí lo que encontramos es que Él es completamente bueno. Dios es la máxima autoridad del bien. Y su expresión más sublime, ¿dónde la podemos encontrar? La expresión más sublime de su bondad, la expresión más sublime de ser bueno, la encontramos es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos, para nosotros, podemos encontrar en Jesucristo la máxima expresión de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, las mismas escrituras dicen que el Señor Jesucristo en esta tierra anduvo haciendo bienes. Él anduvo haciendo bienes. Y lo hemos visto desde este evangelio. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo sanó a algunos, ¿cierto? ¿No es ser bueno? Claro, eso es ser bueno. El Señor también mostró su bondad alimentando a muchos. E incluso Él mostró que Él es bueno levantando a muchos también de entre los muertos. Pero el mayor bien, óigame bien a esto, el mayor bien tuvo que ver con su acto mediador. Cuando Él vino a este mundo, ¿a qué? A morir en lugar de los pecadores. Ahí es donde se expresa la mayor virtud de su bondad. Morir por los pecadores. Piense. Volvamos a la imagen del pastor y las ovejas. Cuando un pastor tiene por suyas a las ovejas que tiene a su cargo, es decir, aquí estoy incluyendo no solamente al dueño del rebaño, que muchas veces fungía como el pastor de ellas, sino que también está el caso en que el dueño de las ovejas contrataba a personas para que cuidaran de sus animales. Entonces, por eso aquí tengo en cuenta a esos hombres, aquellos que tienen por suya las ovejas, ¿sí? Ese pastor, aunque no sean suyas las ovejas, va a librar las batallas necesarias para mantener el rebaño a salvo. Piense, por ejemplo, en el caso de David, y en su momento lo llegamos a tocar. El mismo David se enfrentó al lobo, se enfrentó al león, al oso, cuando defendió las ovejas ¿de quién? De su padre. Eran las ovejas de su padre. ¿Y él qué? Él libró esas batallas. O pensemos también en el caso de Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob va a casa de su tío Labán, ¿cierto? Jacob, como pastor, él cuidó las ovejas de Labán. No eran suyas las ovejas. Y allí él demostró su responsabilidad frente al rebaño. Quiero que me acompañen a Génesis 31. Versos 38 al 40, y escuchemos las palabras que dice Jacob a Labán respecto a su responsabilidad como pastor. Génesis 31, 38 al 40. Dice allí la escritura. Le dice Jacob a Labán: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas
y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Entonces, fíjense que las palabras que encontramos aquí de Jacob a Labán, él está diciendo: yo respondí por unas ovejas que no son mías, porque yo soy pastor de las ovejas. Pero fíjense que aunque él defendía al rebaño, podemos encontrar aquí que algunas de ellas fueron devoradas por fieras. Podemos encontrar también que algunas de ellas fueron robadas, pero aún así él defendía al rebaño, él pagaba por las pérdidas. Entonces podemos ver que aunque estos pastores no eran dueños de estos rebaños, ellos cuidaban a las ovejas. Y estos ejemplos, hermanos, estos ejemplos muestran lo que es ser un pastor. Pero en ninguno de estos casos alcanzan el título de buen pastor. Ninguno de estos casos alcanza el título de buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor se ofrece a sí mismo para darle vida a las ovejas. Ni David, ni Jacob, ni Moisés, ni ningún hombre puede darle vida a las ovejas. Que Jesús sea el buen pastor nos ha de llevar, hermanos, a unas alturas que jamás un hombre común ha podido encumbrar. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, óigame bien a esto, Jesucristo es el buen pastor del Salmo 23. ¿Cierto? Él es el buen pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesucristo es el pastor que se presenta acá en el Salmo 23. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es el buen pastor. ¿Por qué? Conforme a este salmo, es aquel que suple las necesidades del alma pecadora. Jesucristo es el buen pastor porque le da el descanso del perdón de todos sus pecados. Jesucristo es el buen pastor porque guía a sus ovejas por el camino de la santidad. Y además, conforme a este Salmo 23, Jesús es el buen pastor, quien en su mano tiene la vara y el cayado. ¿La vara para qué? La vara para sacarnos de aprietos. ¿Y la vara para qué? Para defendernos de nuestros enemigos. Jesucristo es el buen pastor. Pero hermanos, que sea bueno tiene una implicación mayor, ¿sí sabía? De lo que hemos leído aquí en estos versos del Salmo 23. Que el Señor sea bueno tiene una implicación más grande, y es que Él da su vida por las ovejas. Esto es una declaración de lo que Él, Jesús, haría unos meses más adelante en la cruz del Calvario. Y creo, hermanos, que no tenemos ninguna ilustración en la actividad pastoril en el cual un pastor entregue su vida para dar vida. ¿O la hay? ¿Hay algún ejemplo, alguna ilustración, algún testimonio, alguna historia de donde se nos hable que un pastor dio su vida para dar vida? Puede quedar muy corta la idea al pensar de un pastor, que un pastor prefiera ser devorado por las fieras para que sus ovejas puedan salvarse. Esto puede ocurrir.
Y ha pasado, pero aún así queda corto a la declaración que hace el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una vez muerto el pastor, yo pregunto, ¿quién podrá proteger ahora a las ovejas? Ahora esas ovejas estarán a merced del peligro. Pero el caso de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el buen pastor que da vida al entregar su propia vida, esto es algo maravilloso, amados hermanos. Esto es únicamente posible porque Jesucristo es Dios y en su cuerpo llevó la paga del pecado y al resucitar de los muertos nos brindó la oportunidad de resucitar con Él, con la promesa de que la segunda muerte no tendrá potestad sobre los que son suyos. Vuelvo y pregunto, ¿qué líder estaría dispuesto a dar su vida en beneficio de los que están bajo su cuidado? Y es aquí, hermanos, es aquí donde encontramos el contraste entre un valiente y aquel que huye por miedo al peligro. Y eso es lo que nos presenta el Señor Jesucristo en los versículos 11 y 12. Mire, nuestro Señor, al dar su vida, expresa el carácter de un valiente, que tiene la confianza de tener la victoria sobre la muerte, y que es fácilmente contrastado con aquellos hombres que en los versículos 11 y 12 el mismo Señor los llama como asalariados. ¿Qué es un asalariado? Bueno, un asalariado es aquel que trabaja por un sueldo. ¿Está bien o está mal? No está mal trabajar por un sueldo. Y como les digo, tanto Jacob como David, ellos estaban trabajando cuidando a ovejas que no eran suyas. No está mal. Pero el Señor lo que hace acá es traer una connotación negativa, ¿sí? Aunque el asalariado es aquel que trabaja por un sueldo, pero lamentablemente le pesa más el sueldo, quiere más el sueldo y sus intereses egoístas que la responsabilidad de cuidar, de alimentar y de proteger a las ovejas. Ahí está el problema. Y es así como lo presenta el Señor Jesucristo en su expresión negativa. El asalariado va es por su sueldo, pero cuando dice cumplir con su oficio de pastor, si viene el peligro, huye. Si viene la dificultad, corre. No le importa. ¿Por qué? Porque esas ovejas no son de él. No le interesan las ovejas. Se trata de un hombre que quiere gozar de los privilegios del liderazgo, mas no de sus riesgos. Y cuando viene la dificultad, no les cuesta abandonar su responsabilidad. Huyen. Ahora, que el asalariado huya no necesariamente significa que abandone a las ovejas para salvar su propio pellejo. Eso ocurre, eso es verdad. Pastores que huyen, líderes que huyen, que ven la dificultad y dicen no hay nada más que hacer, me voy. Pero también debemos considerar que el asalariado, en su connotación negativa, están aquellos que son irresponsables en sus labores. Puede que no huya, puede que se mantenga en su liderazgo, pero son irresponsables en sus labores, en sus responsabilidades, siendo perniciosos, siendo laxos en su trabajo. Y es como lo dijo Isaías. Vaya usted a Isaías 56. Isaías 56, versículos 10 y 11. Miren lo que dice Isaías de estos perniciosos. Verso 10, Isaías 56. Sus atalayas son
ciegos. Mire, ¿sí sabe qué es una atalaya? Era aquel hombre que estaba allá en una torre alta vigilando. ¿Cuál era? ¿Qué necesitaba el hombre? Que viera, ¿sí? O sea, un hombre ciego no servía para ser atalaya. Pero aquí está diciendo, sus atalayas son ciegos, no sirven para nada, no vigilan, no cuidan. Todos ellos ignorantes, todos son perros mudos. Mire ese ejemplo tan particular. ¿De qué sirve un perro mudo? Necesitamos un perro que ladra cuando venga el peligro. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Ellos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Hermanos, yo creo que la descripción es sumamente clara, ¿verdad? Este es un asalariado. Un asalariado en su connotación negativa. Y es la de un liderazgo que se basa en el egoísmo. Ahí lo dice Isaías. Son comilones, ¿verdad? Aman el dormir. Comilones, son insaciables. Ellos buscan es la satisfacción propia. Así eran los fariseos, hermanos, de los cuales el Señor los expuso muchas veces públicamente. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo de los fariseos que ellos se pavonean exhibiendo sus obras. ¿Para qué? Para que sean vistas por los hombres. Para ellos ser reconocidos delante de la gente. Y ellos están también, el Señor los acusó de que ellos están buscando de ser atendidos. Ellos quieren que los atiendan, mas no quieren servir al pueblo. También el Señor les dijo que ellos aman los primeros lugares en la mesa y buscan también los primeros lugares en la sinagoga. Y también el Señor los acusó a estos falsos líderes. Les dijo que a ellos les fascina que les llamen con reverencia rabí, rabí. Hermanos, nosotros podemos decir que se trata de hombres que aman sus vidas. Aman su título, aman su posición y que no están dispuestos a renunciar a ella. Porque allí están bien. Puesto de liderazgo, qué bueno. Por eso es tan peligroso un púlpito, hermanos. Porque claro, un púlpito levanta, enaltece la escritura. Pero cuando el predicador quiere quitar la escritura y pararse en ese púlpito y ser enaltecido a él, cuidado, allí tenemos a un asalariado. Hermanos, aunque es cierto que todos los pastores de las iglesias locales podemos decir que las ovejas a las cuales alimentamos con la palabra de Dios no son nuestras, y siendo conscientes que no somos nosotros los que damos la salvación, esto no nos deja por fuera de la rendición de cuentas. Rendiremos cuentas delante de nuestro Dios. Tendremos que rendir todo lo que hemos dicho, hecho y hemos dejado de hacer delante del buen pastor. Es decir, estas son tus ovejas, las que me encomendaste. Ahora bien, ¿dónde hemos de poner nuestra confianza, hermanos? ¿Dónde? Necesariamente en aquel que renunció a su vida para salvarnos. Es ahí. No en el líder. Cuidado. No nos vayamos a esos extremos de decir, deshonro al pastor, deshonro al liderazgo, deshonro a los ancianos, porque mi única honra es para el Señor. Claro, Dios primero, pero el Señor también ha llamado a hombres para que lideren a su grey. Entonces, hemos de poner nuestra confianza en aquel que sacrificialmente dio su vida para darnos vida. Y a la vez, nosotros necesitamos saber huir, identificar a aquellos líderes que en su lugar de ser de edificación,
son de estorbo para nuestra vida espiritual. Debemos ser agudos a la luz de la Escritura, de saber discernir esos liderazgos. Si es un liderazgo corrupto, si es un liderazgo egoísta, si es un liderazgo que está metiendo de su mano en el bolsillo de sus ovejas para engordarse a sí mismo, huya. Si es un liderazgo que es cómplice de sus pecados, huya, porque está siendo estorbo para su vida espiritual. Porque muchos de ellos, con sus ejemplos vergonzosos, pueden llevar a muchos a la misma perdición. Ejemplo: el reino de Israel, el reino de Judá. Sus líderes, sus pastores, sus sacerdotes, sus reyes se corrompieron y llevaron al pueblo a la idolatría. Hermanos, nuestra fidelidad no ha de estar en el pastor que es buen amigo. Y entiéndame eso. Usted no le debe fidelidad al líder bonachón, al buen amigo, que para todo tiene una risa cómplice para con sus pecados y para con los de él. ¿Sí me va a entender? Ese no es un buen líder. Nuestra carne dirá: ay, qué buen pastor, sí, no me dice nada. Nosotros debemos lealtad, es a la santidad. Debemos lealtad a la santidad que hay en seguir la voz de Jesucristo. Pero, como les digo, no se vaya al otro extremo, donde usted vaya a razonar: ningún pastor me sirve, ¿sí? Todos son insuficientes para mí, todos son malos. Pues si su vara de medir es la de la perfecta santidad, pues imagínese usted nunca va a encontrar entre los hombres a un líder que se ajuste a sus pretensiones. El pastor, al igual que cualquier otro cristiano, es primeramente una oveja de Jesucristo. Es oveja. Oveja que necesita ¿qué? Ser alimentado, necesita ser cuidado, necesita también de la gracia vivificante que hay en Jesucristo. Mire, la Biblia es sumamente clara en este aspecto, en que las iglesias locales deben tener pluralidad de ancianos, porque el corazón del pastor debe ser pastoreado también. Entonces, un paréntesis, debemos estar orando para que el Señor envíe obreros a su grey, para que el Señor levante otro varón en medio de la congregación. ¿Para qué? Para que este siervo pueda rendir cuentas, para que este siervo pueda ser pastoreado, para que este siervo pueda descansar en los hombros de otro varón. Cierro mi paréntesis. Pasemos a la segunda descripción del buen pastor. La primera es su acción de entregar su vida por sus ovejas. La segunda tiene que ver con la relación personal que hay entre el buen pastor y sus ovejas. La relación personal que hay entre el buen pastor y sus ovejas. Versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, aquí también nosotros podemos encontrar un contraste entre el buen pastor y el asalariado. Mientras que el asalariado piensa solo en sí mismo y no le interesa el corazón de las ovejas que tiene a su cargo, pues nuestro Señor declara que Él sí está interesado por ese corazón y está interesado por conocerle. Él conoce a las ovejas. Hermanos, y este conocimiento no solo es en un sentido de que el pastor conozca a la oveja, no, sino que también va en la otra vía. Es decir, es un conocimiento recíproco, donde el pastor conoce a la oveja
a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. Pero la pregunta está, ¿en qué consiste ese conocimiento? ¿Cierto? No podemos decir que se trata de algo superfluo, pues en el verso 15 el Señor resalta que el conocimiento que hay entre el pastor y la oveja y viceversa solamente se puede comparar con la relación que hay entre el Padre y el Hijo. En la Trinidad, el conocimiento que hay, el conocimiento que tiene el Padre del Hijo y el conocimiento que tiene el Hijo del Padre. Esa es la vara de medir para la relación que hay entre Jesucristo y su iglesia. Aunque se trata de una relación única, la que hay entre el Padre y el Hijo en la Trinidad, es una relación única y que para nosotros es algo que está más allá de nuestro entendimiento, podemos saber, hermanos, por la Biblia, que la relación que hay entre el Padre y el Hijo les permite a ellos conocer todo lo que hay en cada uno, en cada quien. Recordemos las palabras de Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Allí nos decía Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está ¿dónde? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y entendamos, hermanos, esa expresión de estar en el seno del Padre. Debemos entenderla como una relación tan cercana, pero tan cercana, tan íntima, que el Padre le permitió al Hijo saber todo lo que hay en su corazón. Es hermoso verlo, es hermoso entenderlo, o esas palabras como lo presenta aquí el Evangelio de Juan. Intimidad en medio de esa relación. Con tal de que todas las cosas, dijo el Señor Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Esto lo leo de Mateo 11, 27. Los deseos del Padre se convirtieron en los deseos del Hijo, a tal magnitud que el Hijo no se resistió a hacer la voluntad del Padre. No se resistió. ¿Cuál voluntad? Hermanos, como ninguna otra. La de darse a sí mismo en sacrificio para redimir a un pueblo que recibió de Dios. Esa es la relación entre el Padre y el Hijo. Tú irás y redimirás a mi pueblo. Y piénsalo allí, el Hijo en el seno del Padre y el Hijo asintiendo con su cabeza, sí, Padre, tu voluntad será hecha. Yo iré y salvaré a tu pueblo. Ahora, de parte del Padre, nosotros podemos observar la confianza plena en que su Hijo obedecería a satisfacción propia, sometiendo su voluntad al sufrimiento y a la muerte en la cruz, complaciendo la voluntad del que le envió. Por eso escuchamos ese testimonio desde las nubes. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El Padre confiadamente le delegó al Hijo. Y tal fue su confianza que sabía que el Hijo no se resistiría a hacer su voluntad. Y se complació el Padre. Esta es una relación inquebrantable, amados hermanos, donde el amor es el lazo indestructible de una relación que es eterna y de una relación que es infinita, que no acaba. Así es como el Señor puede llegar a definir la relación que ahora hay entre Él y los que son sus ovejas. Si usted me siguió el argumento de la relación que hay entre Dios Padre y Dios el Hijo, esa es la razón
que el Señor quiere esgrimir acá, que hay en medio de la relación entre el pastor, el buen pastor, y sus ovejas, donde el conocimiento no tiene que ver simplemente con tener una información intelectual de otra persona, de saber dónde vive, cómo es, qué le gusta, no. Trasciende todo eso. Se trata, ese conocimiento tiene que ver con una relación estrecha que hay entre ellos. Es por eso, hermanos, que esa palabra conocer en otras partes de la Escritura se usa para identificar la relación íntima que hay entre un hombre y una mujer en el vínculo santo del matrimonio. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1, encontramos esa palabra, conocer. Génesis 4:1. Y miren la connotación que lo presenta aquí el escritor. Dice Génesis 4:1. Conoció, allí está, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Esto qué nos da a entender, amados hermanos? Esto nos da a entender que el conocimiento del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo, que yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, esto nos da a entender de que se trata de una relación, primero que todo, exclusiva. El matrimonio es exclusivo, ¿verdad? Es exclusivo. Es algo que no se comparte, es algo que se respeta, es algo que se protege. Por tanto, hermanos, la relación mutua entre el pastor y la oveja se sustenta en la fidelidad. Y aunque por razón de nuestro pecado, de ese pecado remanente, eso que todavía está ahí como ese residuo, nosotros que nos impide que seamos perfectamente fieles al Señor, hemos de saber esto, hermanos, que el Señor siempre permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Esa es la relación que hay entre el buen pastor y sus ovejas. Fiel al Padre es nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que cumplió su obra perfecta, al punto que Él en la cruz dijo: consumado es. Ya, lo hice todo. Fiel al Padre, al redimir a las ovejas que Dios eligió, y fiel a los elegidos, fiel a las ovejas para darles vida eterna, santificándolos en este mundo, sosteniéndolos por su gracia hasta que seamos glorificados y podamos rendir una fidelidad plena y perpetua a quien nos salvó. Esa es la fidelidad de Cristo, que nos sostiene y nos sostendrá hasta que seamos llevados en gloria a la presencia del Padre. Hermanos, la Biblia nos puede estar cuestionando justo en este momento, y espero que sí. Espero que a esta altura del sermón la Biblia le esté cuestionando a usted: ¿conoce al buen pastor? ¿Usted verdaderamente conoce al buen pastor? Y claro, esto sumado a una segunda pregunta: ¿puede estar seguro que el buen pastor le conoce a usted? Sepa que no se trata, hermanos, de un simple conocimiento intelectual, pues muchos hoy tienen sus cabezas llenas de teología. Los hay. Muchos conocen mucha Biblia y la pudieran recitar incluso de memoria, como lo hacían los fariseos, que sabían de memoria cuando menos el Pentateuco, de memoria, pero aún así no tienen una relación con Dios. No tienen. Y esto se hace evidente de una manera muy clara. ¿Cómo se hace evidente? De un conocimiento netamente intelectual de Dios, y es por su manera de vivir. Es como viven sus vidas. Pues viven es ¿para qué? Para sus pecados. Viven es para sus deleites, mas no viven como si hubiesen sido salvados de ellos. Hermanos, si el Señor dio su vida por usted, téngalo por seguro que allí una nueva relación nació.
donde el buen pastor expresará su interés personal e íntimo que le hará saber que usted no está solo y que si usted tiene pecados con los cuales lidiar, el Señor le acompañará y luchará y librará las batallas para mortificar ese pecado. Ahora, esto significa que usted le pertenece a Él, que usted le pertenece al buen pastor, que usted es una oveja de su redil, por lo cual va a recibir ¿qué? El mayor de los cuidados. Va a recibir la protección de todos sus enemigos, en particular de uno, su propio corazón. Jeremías dice que nuestro corazón es un corazón engañoso, engañoso. Y si Jesucristo es su buen pastor y usted es oveja del buen pastor, el Señor le ayudará a vencer ese enemigo que hay en su corazón. Pero como se trata de una relación recíproca, al ser llamados sus ovejas, responderemos en amor, obedeciendo cada una de sus palabras. Y es así como iremos a donde Él quiera llevarnos. Hermanos, esta es la evidencia de ser una oveja de Cristo, en que escuchamos su voz y seguimos su voz. Y Él habla por medio de la Escritura. Y lo que Él manda, allá iremos. Si Él dice, vamos, vamos. Si Él dice, detengámonos, nos detendremos. Y ejemplo tenemos en esa travesía del pueblo de Israel por el desierto. Cuando la columna de humo se detenía, el pueblo ¿qué hacía? Se detenía y armaban todo el campamento. Cuando la columna se levantaba, la gloria de Dios se levantaba, el pueblo ¿qué hacía? Inmediatamente recogía para ir detrás de la gloria de Dios. El buen pastor, hermanos, el buen pastor. Esto es someternos en amor a su dulce liderazgo. Y ahí está la pregunta, hermanos, preguntas tan básicas que decimos, sí, tú eres pastor, pero hoy no quiero hacer tu voluntad. ¿Será posible? Bueno, cabe la posibilidad, pero el Señor, si usted es oveja, lo traerá y lo corregirá, lo disciplinará, porque la vara, aunque es para librar del peligro, del lobo, del oso, del león, también la vara es para quebrarle la patica a esa oveja que es rebelde. Y el Señor tomará esa oveja, la perni quebrada, y la colgará en sus hombros y la llevará nuevamente al redil. Y esas ovejas a las cuales les fue quebrada una pata, no vuelven a irse del redil, porque saben lo que les va a suceder. Y aunque para nada es poco lo que hemos dicho, saber que el carácter del buen pastor se refleja en su muerte sacrificial y ahora en la relación personal e íntima con sus ovejas, el versículo 16 nos señala que nuestro Señor Jesucristo completará su labor de ir a buscar hasta la última de sus ovejas. Y llegamos a la tercera descripción del buen pastor. Y tiene que ver con la universalidad del cuidado pastoral de Cristo. La universalidad de su cuidado. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, tengamos en cuenta ciertas características que nos brinda este versículo, siendo la primera un anuncio profético de estricto cumplimiento. Un anuncio profético de estricto cumplimiento. El Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Oirán mi voz. Hasta este momento, el llamado que ha hecho el Señor Jesucristo en su ministerio público es llamar al arrepentimiento a las ovejas que se encuentran en Israel. En Israel. Piense,
sus discípulos, esos primeros que dejaron todo para seguir a Jesucristo, todos ellos eran judíos. Piensa en Juan, en Andrés, en Felipe, en Natanael, en Pedro, en Jacobo. Todos ellos mencionados en este evangelio eran de la casa de Israel. Incluso la iglesia primitiva era inicialmente una iglesia judío-cristiana, pero la misión del Señor se extendería más allá de la casa de Israel. Y uno de esos resplandores de su gracia extendida se dio con aquella mujer cananea que vino a buscarle para que tuviera misericordia con su hija que estaba siendo asolada por un demonio. Señor, ten misericordia de mi hija que está siendo movida y atacada por un demonio. Cananea. No era judía, era cananea. Y el Señor, ¿cómo le responde? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué duro, ¿no? Y la cananea, como en su corazón, diría, ¿y yo qué parte tengo con esto? La respuesta del Señor a esta mujer parecería bastante desconcertante, pero ese era el plan, hermanos. Ese era el plan. Él vino a predicar el evangelio a los judíos y en eso ocupó todo su ministerio, pero al final el Señor dejaría el legado a esa iglesia judía a que fueran sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Si ustedes han notado en las palabras del Señor, Él asegura que tiene otras ovejas, pero que aún no han venido, pero que Él mismo las traerá. El Señor se está refiriendo a sus ovejas que están en el mundo gentil. El mundo gentil. En segundo lugar, tenga en cuenta esto. La redención es la misma tanto para judíos como para gentiles. Es la misma. Bien dijo el Señor, aquellas también, queriendo decir, es la misma manera con las que traje a estas primeras ovejas. También debo traer y oirán mi voz. Es la misma dinámica. No existe, hermanos, un sistema de salvación para judíos y otro sistema de salvación para gentiles. Es una y la misma. Se trata del llamado que hace Cristo a los corazones de los elegidos por medio de su santo evangelio. Así es que no se trata, hermanos, de volver a las costumbres judías, como hoy muchos gentiles hacen. Gentiles que se quieren volver judíos. No se trata de eso. Pues en las obras no hay salvación, no las hay. Solo hay salvación en aceptar confiadamente la propuesta de gracia que hay en el evangelio. Eso es escuchar la voz del pastor que los guía a la vida eterna. Pregunto, ¿recuerdan las palabras de Cristo a aquel hombre que nació ciego, que era una oveja de la casa de Israel? El Señor le dice a ese hombre, ¿crees? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y esta propuesta de salvación, amados hermanos, está lejos, muy lejos de una demanda a cumplir cualquier mandamiento o a hacer cualquier rito o sacrificio. El Señor jamás le dijo a ese judío, y bueno, ¿cómo está tu servicio en el templo? ¿Cómo están tus sacrificios? ¿Cómo están tus ceremonias? ¿Cómo está el guardar el sábado? No, el Señor le propone es, ¿crees? Es la misma manera en que siempre el Señor ha salvado. Para que este hombre pudiera ser reunido en el único rebaño de Cristo, que es la iglesia, él debería creer en la voz del que lo llamaba. Ahora, en tercer lugar,
Si hemos de hablar de la universalidad en la redención, espero no ser mal interpretado. Y esto es porque de dos pueblos, a eso es lo que me refiero con universalidad, y es que de dos pueblos el Señor hizo uno. De dos pueblos hizo uno, la iglesia. Así es que hablar de universalidad en la redención pudiera ser, sí, confuso, como si se tratara de la salvación de todas las almas, pero no es así, no es así. Las palabras del versículo 16 tienen en sí mismo el pronto cumplimiento de esa promesa hecha por Dios a su siervo Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, ¿sí?, de estar postrado a sus ídolos, Él le hace una promesa y le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Universalidad. Y hasta este momento la salvación estaba siendo extendida, era a las ovejas de la casa de Israel. Hasta ese momento. Pero el Señor asegura que tiene otras ovejas, ovejas que son suyas, pero de otro redil. Estos son los gentiles. Y es así, hermanos, como la salvación será universal. Pues hombres de toda lengua y de toda nación que fueron elegidos del Padre en la eternidad serán llamados por la voz del buen pastor y serán reunidos en un solo rebaño, y esto no fallará, ninguno quedará por fuera. No habrá ninguno de ellos que se pierda. Creo, hermanos, creo que este es uno de esos pasajes contundentes, este versículo 16. Uno de esos pasajes contundentes y lo suficientemente claros donde la Biblia enseña que Dios solo tiene un pueblo, que está conformado por creyentes judíos y creyentes gentiles, y que al ser reunidos en un solo rebaño ya no habrá ninguna distinción, tal como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Búsquelo usted, Gálatas 3, 27 al 29. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí está diciendo que todos los que están en Cristo, todos los que le pertenecen a Cristo. Sigue diciendo el verso 28. Los que están en Cristo, fíjese, ya no hay distinción. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero es lamentable, hermanos, es lamentable saber que hoy hay muchos que tienen puesta su mirada ¿en dónde? En la nación de Israel. Y no en el Salvador de las ovejas de Israel, que es distinto, que además es Salvador de sus ovejas entre los gentiles. Tienen puesta la mirada ya en una nación caída e impía, en una nación que el Señor reprobó. Así es que, hermanos, concluyo con esto. Si usted ha seguido con cuidado las líneas que he argumentado de estos versículos, esto es un anuncio esperanzador. Aquí hay esperanza, ya que si usted, piénselo, si usted aún no hace parte de la iglesia de Cristo, atienda al llamado que Jesús le está haciendo, al llamado de venir a Él, al llamado de venir a confiar en su palabra de salvación. Crea en su sacrificio redentor, en el sacrificio de Jesucristo. Confíe en que sus pecados pueden ser perdonados. Confíe. Y si usted lo hace, entiéndame esto, es porque desde la eternidad fue elegido para ser una oveja de Cristo. Pero esto también lo podemos ver
desde nuestra posición como creyentes? Podemos tener una aplicación. Pues cuando anunciamos el Evangelio, debemos hacerlo con la convicción de que aún hay ovejas del Señor que están por ahí, descarriadas, como lo dice Isaías, que cada cual se apartó por su camino, pero son ovejas. Por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso debemos lanzar la semilla de la salvación. Nosotros no sabemos cuáles son las ovejas de Cristo. Él sí las conoce. Nosotros no. Pero cuando esa persona cree en el Evangelio, es cuando vamos a decir, es oveja. Es oveja. Cuando vemos los frutos de arrepentimiento, podemos decir, es oveja. Cuando vemos los frutos de justicia, podemos decir, es oveja. Cuando podemos ver en esa persona que abandonó su vida de pecado por seguir el camino de la santidad, podemos decir, es oveja. Porque fueron atraídas por la verdad del Evangelio. Y ahí puede que estén los familiares, esos familiares por los cuales tanto estamos orando. Que quizás hemos bajado incluso hasta las manos de decir, Señor, ya he orado y nada. Le he dicho una y otra y nada. ¿Es que acaso el Señor nos dijo cuándo parar? No, el Señor no nos dijo cuándo parar. El Señor dijo, ve y predica el Evangelio. Por eso es que es mi anhelo, hermanos, es mi anhelo que cada uno de los aquí presentes haya podido conocer al buen pastor. Y espero haber sido lo suficientemente claro en las consideraciones que hemos tenido. Pero más de que usted haya encontrado un conocimiento intelectual, es mi deseo que usted pueda experimentar a Cristo como su buen pastor, a Cristo como su pastor, sabiendo que no es un pastor cualquiera, ni mucho menos que es comparable con ningún liderazgo humano, por más bueno que pudiera llegar a ser. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es Dios mismo que vino a este mundo para cumplir la profecía. Y espero que en la semana hayan leído a Ezequiel capítulo 34. Porque allí el Señor profetizó desde el verso 12 al 16. He aquí, dice el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y aunque disfrute de esta nueva relación, sabrá distinguir el amor del pastor, un amor que es incondicional, al dar su vida por las ovejas, y que tal será la confianza de su voz, que le seguiremos replicando su evangelio, porque lo vivimos, porque escuchamos su voz y atendimos a ella y vinimos a un lugar seguro. Y eso nos impulsa a poder predicar el evangelio, porque fue veraz en nosotros, porque lo experimentamos. Y así llevaremos el evangelio para que otros lo puedan oír y sus redimidos puedan ser juntados en la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Así es que, amado hermano y amigo, es una responsabilidad que tenemos delante de nosotros. Y no sabemos si hoy sea el último día en el cual el Señor nos permita tener la oportunidad de escuchar la voz del buen pastor. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Desecharemos esta oportunidad de escuchar la voz de Cristo llamándole por su nombre a que venga a su redil, a ser parte de su rebaño? No desprecie a Jesucristo.
ya ha sido más que suficiente. Es hora de que todas sus cargas, ese bulto de pecado, sea depuesto a un lado para que sea el Señor Jesucristo cargando con esa deuda. Vamos a orar, amados hermanos.